A pesar de sus notables diferencias, todos los organismos de los 5 reinos en que se clasifican los seres vivos comparten un rasgo en común. Y este rasgo común es que todos ellos, sin distinción, están formados por células. Con base en lo anterior, los científicos han definido a la célula como la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Así las cosas, es imposible encontrar un solo organismo vivo que no esté integrado por células. Aunque existen muchas otras clasificaciones de acuerdo con su contenido y su estructura, se considera que existen 2 tipos de células: las células procariontes y las células eucariontes. Ambos tipos de células comparten ciertas características. Por ejemplo, su material genético, la herencia, está formado por ácido desoxirribonucleico, tienen membranas estructuralmente iguales y su metabolismo es muy semejante. Sin embargo, también guardan entre sí importantes diferencias. La más relevante de ellas consiste en que las procariontes no tienen núcleo y las eucariontes sí. De esta característica se deriva precisamente el nombre de estos tipos de células. La palabra procarionte proviene del griego pro, que significa antes, y de carión, que significa núcleo. Así, procarionte quiere decir antes del núcleo. El término eucarionte también proviene del griego. Eu significa verdadero y carión, como ya hemos dicho, quiere decir núcleo. Entonces, eucarionte quiere decir verdadero núcleo. Bueno, hemos visto la distinción básica entre eucariontes y procariontes. Ahora es tiempo de ir más a fondo. Las células procariontes son las más pequeñas que existen. Miden menos de 5 micrómetros, son extremadamente sencillas y su estructura interna es muy simple. Como dijimos con anterioridad, uno de los rasgos característicos de las procariontes es que carecen de núcleo. Por lo mismo, su material genético está disperso en el citoplasma. Dicho material genético se halla formado únicamente por una cadena de ácido desoxirribonucleico. Las células procariontes solo se encuentran en seres unicelulares. Se cree que las primeras manifestaciones de vida correspondieron a organismos formados por una célula procarionte. El reino Monera es el único donde hay organismos constituidos por células procariontes. Dentro de este reino pueden distinguirse 2 tipos de seres, las bacterias y las cianobacterias, estas últimas conocidas también como algas verde-azules. El caso de las cianobacterias es bastante ejemplar y nos ayudará a conocer otra característica de las procariontes. Tal característica consiste en que las células procariontes carecen de organelos especializados para realizar sus funciones vitales. Tras esta aclaración, regresemos con las cianobacterias. Estos seres poseen clorofila, pero carecen de cloroplastos. La clorofila es un pigmento para la fotosíntesis presente también en las plantas. La gran diferencia radica en que las cianobacterias no tienen cloroplastos, un tipo de organelos especializados que sí están presentes en las plantas. Esto cambia totalmente la manera en que una célula realiza sus funciones. Por ejemplo, en la cianobacteria, que cuenta con la clorofila pero no con los cloroplastos, la fotosíntesis se realiza en toda la célula. En cambio, en la planta, la fotosíntesis únicamente tiene lugar en los cloroplastos. Por lo general, cuando varios organismos constituidos por células procariontes se asocian, forman colonias, como las colonias de estafilococos. En cambio, como veremos más adelante, cuando las células eucariontes se asocian, integran lo que conocemos como tejidos. Las células eucariontes son el resultado de la evolución de las procariontes. Se cree que tal proceso evolutivo tuvo lugar a lo largo de más de 2 billones de años. La propiedad distintiva de las eucariontes es que su material genético se localiza dentro de un núcleo delimitado por la membrana nuclear. Es precisamente el núcleo lo que diferencia a una célula eucarionte de una procarionte.
En las eucariontes, la composición genética del ácido desoxirribonucleico es bastante compleja, pues está estructurada en varias cadenas de gran longitud. Las células eucariontes son de mayor tamaño que las procariontes. Además, son las células características de los seres unicelulares y pluricelulares de los reinos Proctista, Fungi, Animalia y Plantae. La complejidad de las eucariontes reside en que tienen organelos especializados en una función determinada. Por ejemplo, las mitocondrias son organelos especializados en la respiración. Es solo a través de las mitocondrias que una célula eucarionte respira. Hasta aquí hemos visto dos tipos de células, las procariontes y las eucariontes. Esta clasificación de la unidad fundamental de la vida se basa únicamente en el contenido y la estructura de la célula. Si consideramos otros parámetros como la forma, el tamaño y la función, advertiremos que incluso dentro de un solo individuo hay muchas otras clases de células. En cuanto a la forma, existe toda una galería donde podemos encontrar células esféricas, cilíndricas, fusiformes, irregulares y estrelladas. Hay células redondas llamadas cocos, células alargadas en forma de bastón llamadas bacilos, células espiraladas, es decir, en espiral, llamadas espirilos y espiroquetas. En lo referente al tamaño, es muy importante subrayar que depende de la función que desempeñen las células. La función limita el tamaño. En otras palabras, las dimensiones de una célula dependerán de las tareas que deba realizar. Las células más pequeñas son las bacterias, y entre las más grandes se encuentran los óvulos y las células nerviosas, cuyas prolongaciones llegan a medir hasta 1 metro. La diversidad de las células se relaciona con su forma y tamaño. Sin embargo, las células son semejantes entre sí por su organización y estructura. A pesar de ser distintas, todas tienen la misma organización básica. Si nos concentramos únicamente en el cuerpo humano, podremos encontrar una interesante diversidad de formas celulares. He aquí algunas de ellas: glóbulos rojos, glóbulos blancos, células musculares, células óseas y células epiteliales. Cuando las células que son semejantes se organizan para realizar una misma función, conforman un tejido. La función de cada tejido determina la forma, tamaño, volumen, color y estructura de las células. Un claro ejemplo lo encontramos entre las células del tejido muscular y las células del tejido óseo. La diferencia más visible entre estos tipos de células puede advertirse de manera sencilla si comparamos la estructura de un músculo con la de un hueso. La elasticidad del músculo contrasta de manera evidente con la dureza del hueso, y ello se debe tanto a las diferentes funciones que cumplen como a las características de las células de estos tejidos. Las células de los músculos constituyen un entramado de fibras elásticas que hacen posible el movimiento corporal. Esta función determina la forma alargada de las células musculares. Las células de los huesos son muy diferentes. En lugar de ser alargadas, tienen una forma circular. Su dureza es característica y se debe, entre otras cosas, a la acumulación de sales de calcio. La dureza de las células de los huesos permite al tejido óseo ser un firme sostén del cuerpo. Las células de los huesos y los músculos son distintas porque cumplen diferentes funciones dentro del organismo. Como puedes ver, las propiedades de las distintas clases de células se encuentran relacionadas con las tareas que desempeñan. Algunas células tienen gran movilidad, otras permanecen inmóviles, unas son esféricas y otras alargadas. En fin, sus características dependen de la labor específica que realizan dentro del cuerpo de los seres vivos. Estudiar la célula es, de muchas formas, estudiar el origen de la vida. Por supuesto, eso resulta bastante complejo, pero además sumamente interesante. Para comprender cabalmente el funcionamiento de una célula, es necesario entender qué papel desempeñan cada uno de sus organelos. La interacción entre cada una de esas diminutas estructuras constituye el engranaje que da vida a los organismos, que les permite moverse, respirar y crecer.